Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico y en esta ocasión por la temporada nosotros estamos viendo el estudio de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, titulado Jesús nació. Hoy, Dios permita, estaremos en la tercera parte del análisis de este estudio y viendo referente a los propósitos de Dios para que su Hijo, su único Hijo, esté entre nosotros. Recordemos que es por esto también que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El propósito que hoy revisaremos dice, vino para hablar las palabras de Dios. Para esto nosotros vamos a hacer un pequeño análisis referente sobre todo a los cristianos que hoy en día hablamos mucho, tenemos muchas buenas ideas y propuestas. Nos gusta hacer referencias a frases célebres. Utilizamos todo esto para tratar de impresionar, para mostrar exactamente muchas ideas de las que nosotros tenemos. ¿No es cierto? Estas frases célebres son de hombres y mujeres famosos, sin considerar que esto sea malo, pero a lo que nosotros queremos llegar es a algo maravilloso. ¿Por qué? Dentro de lo que está relacionado con este propósito, dice la Biblia que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto lo tenemos allá en Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice textualmente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente Dios, al enviar a su Hijo, lo menciona bajo el propósito de que Él debe hablar palabras de Dios y que nosotros tenemos que aprender precisamente este principio, hablar también palabras de Dios. Hablar en base al propósito que Dios tiene entre nosotros. ¿Por qué? Lo que nosotros debemos hacer es edificarnos, ayudarnos y estar precisamente con ese anhelo de que la humanidad entera, sobre todo al conocer la bendita palabra de Dios, no entremos en discusiones vanas, en conversaciones, en solamente negocios o enseñanzas que necesariamente el ser humano necesita. Pero esto todo tiene que estar interrelacionado con la bendita palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber exactamente de lo que nosotros decimos, esto sea para ayudar, edificar y enseñar a los demás. Entonces, nuestra base debe ser la bendita palabra de Dios en todas nuestras conversaciones. Tal es así que allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 49, declara, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Más adelante el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense entonces, Él fue enviado con un propósito. Él está declarando aquí que uno de esos propósitos es hablar palabra de Dios. Y que nosotros hoy también deberíamos hacer, no entrar en vanas conversaciones, sino hablar siempre, aun cuando esto sea de negocios, aun cuando esto sea conversaciones familiares, utilizar la bendita palabra de Dios para que esto sea siempre de edificación
entre nosotros. Decía, y vino a hacer las obras del que lo envió. Es este otro propósito, para que nuestro Señor Jesucristo naciera entre nosotros. Entonces, ¿cuál es esto que nosotros vamos a ver? Significa que el hacer la obra, las obras de Dios, significa que Jesús vino a demostrar cuáles eran esas obras, a brillar con la luz del mundo. El que estaba en completas tinieblas, ¿no es cierto?, tenía que, o tiene hasta hoy la posibilidad de brillar bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Vino, dice aquí, a ser la luz del mundo, pero no significa que se terminó, no significa que ya no hay luz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él es el que nos muestra el camino, porque recordemos, la palabra de Dios dice, hablando Jesús, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si adicional nosotros declaramos aquí, si según la palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz de todo ser humano. Y entonces nosotros allí veremos las obras que Jesús hizo aquí, pero como se menciona, vino a hacer las obras del que lo envió, de nuestro Padre Celestial. Y esto tiene que ser también el reflejo en nuestras vidas, hacer también las obras que Jesús hizo y que Jesús hará hoy a través de su Santo Espíritu por medio de nosotros. Obras de amor, obras de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto, pero también debemos ser instrumentos para que estas obras continúen, para que nosotros podamos ser ese canal de bendición que Dios quiere usar y que son nuestras vidas. Allá en Juan capítulo 9, versículo 4, declara la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, por eso le decía, si Jesús es la luz, es que esa luz tiene que ser reflejada en nuestras vidas, en nuestro proceder, en nuestras obras. No es solamente el poder declarar, sino nosotros debemos demostrar que realmente Jesús está entre nosotros. Ahora, si nosotros vemos aquí y vamos a hacer una pausa con relación a lo que estamos viendo referente a los propósitos que Dios tiene o tuvo en ese momento que envió a su Hijo amado, a su único Hijo, acá entre nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos vamos a dar cuenta, estas obras no pudo hacerlo un niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que aún están adorando a un niño. Y recordemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, ese niño que nació de la Virgen María, que fue concebido por el Espíritu Santo, esto nos demuestra que definitivamente ese niño que nació tuvo que crecer y se hizo un hombre. Y es allí donde no es un niño, por eso decía, es este paréntesis, no es un niño el que hace las obras, no es el niño el que cumple los propósitos de Dios, es el niño que creció y que hoy como hombre está declarando él: me es necesario hacer las obras
del que me envió. Entonces, tenemos que estar muy conscientes que definitivamente ese niño que nació, creció, se desarrolló, aprendió y hoy está cumpliendo el propósito de Dios. Posteriormente, ¿no es cierto?, dentro de todos esos propósitos, vamos a ver exactamente cómo se manifiesta y cómo entrega su propia vida. Y no es un niño, es un hombre que toma sus decisiones, pero conforme a lo que el Padre le da. Decíamos, ¿no es cierto?, que Él vino a hacer las obras. Es valioso aportar ahora que las obras que hacemos son producto de lo que somos, de nuestra esencia. Pero la religión y la tradición y lo humanístico nos enseñan o pretenden imponer las obras como las que nos dan identidad en sí mismas. Y esto no es así. El hecho es de que definitivamente, ¿sí?, nosotros debemos ser producto de la bendición de Dios, de como le mencionaba anteriormente. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿no es cierto?, hacemos obras, pero esto no implica definitivamente que es lo principal. Lo principal es que nosotros dependamos de Dios para hacer buenas obras. Esto nos identificaría, ¿no es cierto?, como los hijos de Dios. Pero el hecho es que dentro de todo esto, el producto son las obras. No necesariamente, ¿no es cierto?, vamos a nosotros relacionarnos y decir que las obras nos cambiaron. No, Dios nos cambió para hacer buenas obras. Entonces, nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz. Aquí está mucho más claro de la parte esa que quería indicarles. Nosotros hacemos obras porque la luz de Cristo está en nuestras vidas y dice a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad. Repito, nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad. Entonces aquí vemos exactamente, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas y cuál fue el propósito de que Jesús vendría acá y estar entre nosotros. Vino para destruir las obras del diablo. Mire, este es otro de los propósitos por la que Jesús estuvo aquí entre los hombres. Recordemos, Jesús nació y estuvo entre nosotros, también para desechar, deshacer y destruir las obras que el diablo, como enemigo de Dios y de nuestras almas, vino a hacer. Entonces, este fue otro de los maravillosos propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y por qué estamos analizando todo esto? Porque siempre nosotros debemos recordar que el propósito de Dios y el propósito que nosotros tenemos aquí del nacimiento de Jesús no es solamente un acontecimiento aislado, es algo maravilloso que hasta hoy se va aplicando en relación a todas las obras que Jesús vino a hacer y a los propósitos por los que nació. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, declara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto nació nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que definitivamente los propósitos son tan fuertes y necesarios para que nosotros podamos darnos cuenta exactamente del propósito de Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos la próxima semana detallando un poco más referente a este punto de que nuestro Señor Jesucristo vino para destruir
las obras del diablo. Bendiciones.